Durante esta cuarentena nos ha tocado vivir prácticamente de todo. Nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana y con las prisas del cambio ni siquiera nos dio tiempo a pensar sobre los efectos psicológicos que esto conlleva, que no son pocos y que tenemos que tomarlos en cuenta sin ninguna duda. Por eso hoy en Quarantine Mood vamos a intentar resolver algunas dudas y dar algunos consejos sobre la salud mental durante la cuarentena. Hicimos un pequeño sondeo a algunas personas para ver cuál es la importancia de la salud mental en estos tiempos de confinamiento. Estas fueron sus respuestas. Antes la salud mental pues la podías disfrazar como distrayéndote con otras cosas y ahora pues eres solamente tú conviviendo contigo mismo. Yo pienso que para algunas personas sí es difícil lidiar con eso y aunque estés con tu familia llega a ser algo tedioso, pues sí, no convivir con nadie más que con tu familia. Es un momento de crisis y realmente necesitamos poner más atención a nosotros mismos, escucharnos, a saber qué queremos y sobre todo poder encontrar estas maneras de sentirnos mejor con nosotros mismos. Yo sé que hay personas que tal vez no llevan muy bien el hecho de no convivir con otras personas o el hecho de tener que estar en un espacio tal vez reducido o sin contacto pues con el exterior, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lanzó una serie de recomendaciones de todo tipo, incluyendo las psicológicas. Uno de los principales consejos es el de mantener contacto con tus seres queridos, familiares y amigos de una forma remota. Nuestros especialistas y expertos del día de hoy nos cuentan un poco más sobre el tema y nos comparten su opinión. Y que pues es bien importante como tener a esos vínculos cercanos y fuertes en estos tiempos. ¿Qué opinas usted al respecto sobre esto que le acaba de mencionar? Creo que es muy importante que continuemos como buscando a las personas que siempre están cerca de nosotros y que intentemos como alimentar esas relaciones que tenemos, ya sea pues, por medio de las redes sociales o pues la tecnología. Yo pondría una nota al pie de página al respecto, porque también soy consciente de que hay muchas personas cuya principal fuente de estrés son los otros. Antes de pensar en tengo que estar a fuerza cerca de mis papás, de mi mamá, de quien sea, porque si no estoy más vulnerable, yo primero pensaría en qué quiero yo, qué necesito yo, como lo haría no solo en esta cuarentena, sino de manera permanente. Creo que no estamos acostumbrados a convivir con tantas personas dentro de un espacio muy pequeño que a veces es el hogar. Pensar también un poco en lo que podría llegar a sentir el otro, los deberes que tiene que hacer el otro y pues sí, mantenerse comunicados todo el tiempo para que realmente pueda funcionar el sistema familiar, ¿no? O sea, que evitar como igual las peleas y ese tipo de cosas que pues no estamos acostumbrados a sobrellevar en un espacio muy pequeño, que no estamos acostumbrados a ver a las personas, incluso de nuestra familia, tanto tiempo. Hay personas con las cuales lo mejor es mantener poco contacto, pero siempre es importante que si hay alguien en casa, pareja, mejores amigos, que esté generando mucho estrés, comunicarlo. Si no es con esa misma persona, con otra. Comunicación con personas de mucha confianza y un establecimiento de espacios de recreamiento y de aislamiento de la cotidianidad. Para muchos son los libros, para otros son las series y las películas, para otros son los videojuegos, para otras personas será el mejor amigo, la mejor amiga, la pareja con quien se puede hablar de todo. Alguien tendrá la bendición de que sea su mamá, su papá, su hermano, su abuelita, esa persona con la que puedes no hablar de la crisis, del caos en el que estamos inmersos, y que te permite un poco desconectarte. Vamos a llamarlos como pacificadores y comunicación abierta. ¿Qué pasa si hay algunas personas que lidian con sus sentimientos a través del alcohol, el tabaco, las drogas o cualquier otra sustancia dañina? Cuando ya estás en esta situación, muy probablemente tus canales de comunicación ya están rotos. Entonces ya tienes las dos cosas, las dos patas están rotas. Mamá, papá, hermanos mayores y menores y pareja y círculo de amigos tienen que estar constantemente en comunicación y entonces es ahí donde volteas a ver al otro y dices, oye, un momento, esta persona
de repente ya no está tanto, o lo siento como que habla, pero ya no habla como antes, o algo está pasando, sus opiniones han cambiado de manera muy drástica y repentina, y aparte probablemente dañina para él. Ahí es donde esa atención de los demás tiene que abrir esos canales de comunicación que están rotos. Y ahora que está en casa, pues todo el estrés tal vez lo intenta como aminorar, vaya, con productos así, ¿no? O sea, como buscando algo más, hacerle notar que se está pues lastimando a sí mismo, ¿no? Que el consumo de alcohol, tabaco, va a llegar un momento en el que pues su cuerpo le va a cobrar, por así decirlo, como todo lo que está realizando, ¿no? Las personas que están cerca sepan cómo ayudarles también, o sea, que estén como al pendiente, que estén pues realizando otras cosas, ¿no? Que se tenga como esa comunicación. Círculos bien blindados a nivel social, que son personas con las que, aunque sea por teléfono, por Skype, por lo que tú quieras, hay comunicación frecuente, si no es que diaria, y que aparte es una comunicación variada, que no es un te hablo todos los días para platicarte lo mal que me está yendo en mi trabajo o en mi negocio, sino como no, espacios en donde la comunicación sea de todo tipo. Pero realmente pues la persona tiene que ir como descubriendo qué otras maneras hay de poder enfrentar eso tal vez que le angustia de estar encerrado o de estar tal vez como comunicándose con su familia o la interacción familiar cambió, pero qué le angustia, qué decir le angustia y qué es otra manera o qué más hay para poder pues sentirse mejor. O sea, no significa que hablar de la crisis esté mal. Lo único que haces con ciertas personas es hablar de lo mal que va la economía y de lo peligrosa que está la situación en sanitaria. Esa persona es un foco de atención negativo para ti, porque cada que vas a hablar con esa persona, caray, pues hasta tus niveles de dopamina y serotonina van a disminuir a lo largo de la conversación. Y ahí es donde puedes deprimirte, ahí es donde una idea negativa puede tener un efecto más fuerte en tu comportamiento que si tuvieras esa misma idea, pero tu cerebro estuviera bien cimentado, bien alimentado por neurotransmisores buenos, neurotransmisores que te permiten continuar en actividad. Luego vemos como influencers como por ejemplo Shakira, que se diplomó en sabe qué de filosofía en la cuarentena y filósofa. Ajá, entonces como que pues uno aquí mortal pues no hace nada y te sientes como con esa ansiedad y sentirte como abrumado por esas personas que pues de repente se sacan diplomados de no sé de dónde, pero bueno, ¿qué consejo le puede dar como a estas personas? Que bueno, que a lo mejor no están viendo todo el panorama. Me suena que estás citando este meme de si no sales de la cuarentena con un libro leído y con no sé qué, te faltaba disciplina. Bueno, te faltaba disciplina, Entonces, sí es verdad, o sea, hay personas que se sienten como bajo presión, porque en todos lados ven que tal vez sus amigos, sus conocidos están logrando hacer cosas pues tangibles o muy evidentes como esto del ejercicio o esto como de leer o de culturizarse, por así decirlo. Me parece que hay una falta de empatía muy grande en redes sociales. No puedes decir que una persona no logró algo si no leyó 5 libros en esta cuarentena, pero posiblemente tenía muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Se le acumuló el trabajo o no sabemos lo que pudo haber estado pasando en su familia y tal vez solamente le alcanzaba el tiempo para hacer algunas tareas en casa y tareas de la escuela. Hay ocasiones en las que realmente no sentimos esa motivación, o sea, como de realizar tanto. Es una forma muy equivocada de ver una situación de crisis. Yo creo que este rollito de cómo las situaciones de crisis son oportunidades está padre y en parte tiene razón, pero también está irresponsablemente generalizado, porque no todas las crisis son iguales, ni a nivel sanitario, ni a nivel económico, y muchísimo menos a nivel emocional. Y por ende no siempre vas a tener las oportunidades disponibles. Sí, algo que yo he dicho durante todo este tiempo que hemos permanecido como en casa
es que si al menos, o sea, estando en casa, te has puesto a pensar en algo de lo que tal vez hace mucho tiempo no pensabas, o a cambiar a lo mejor algún aspecto de ti, por mínimo que sea, tal vez la interacción con tu familia no era la mejor y ahora estás buscando como que todos tengan un orden o comunicarte mejor con tus padres o tus hermanos, tus abuelos, no sé con quién vivas, pero si al menos lograste eso, creo que por mínimo que tú lo veas va a ser un cambio muy grande al momento en el que todo esto termine, ¿no? Si yo fuera un hacendado y tuviera 100 vacas y tuviera 30 empleados y de repente llegara un huracán y matara a 70 de mis vacas y se llevara 10 de mis empleados, yo no vería que esa crisis fuera una oportunidad. Pero realmente con que tú hayas regresado como a hacer algo que te gusta o que hayas tenido 5 minutos para meditar contigo mismo o pensar, igual de escuchar una canción, ¿no? Que dura 3 minutos y a lo mejor antes ni siquiera podías hacer eso por el trabajo o la escuela, ¿no? Entonces creo que las personas crecen pues como a su paso, pero sí me parece que hay como una falta de empatía en ese aspecto, como si todos debiéramos de lograr algo muy grande, que todos debieran ver para saber que somos algo. O nos deshacemos de esta idea de que las crisis son oportunidades, o le ponemos un asterisco muy claro y así como en dorado, que brille más el asterisco que la propia frase, que indique el cómo tienes que tomarte un espacio para analizar tu propia realidad y dejar de exigirte lo que no puedes. Analicemos muy detalladamente cuáles son nuestras circunstancias personales antes de juzgar cuáles son las posibilidades del otro. Si de por sí tenemos un montón de incertidumbre por pensar si mañana mi empleo va a continuar y todavía le vas a exigir a la gente que acabe el Quijote porque no lo había acabado, o sea, es como, bueno, me parece insensible socialmente. Muchas personas han estado reportando tener como sueños vívidos, más frecuentemente recordarlos y sobre todo que estos sueños son como más bizarros, más extraños de lo normal. Siento que pues nuestro cerebro hay de dos, o trabaja bastante durante el día porque hay más actividades que hacer, te tienes que concentrar a lo mejor en más cosas y tal vez tu cerebro está, no sé, en una lectura que te dejaron en la universidad o en el trabajo, estás trabajando pero también ya escuchaste que te dijeron algo por allá tus papás o tus hermanos o tus amigos te comentaron otra cosa, entonces o tu cerebro está muy activo o pasa todo lo contrario, ¿no? Si ese día tú no te sientes bien y no quieres hacer nada, pues la pasas como muy, muy relajado, entonces realmente como que esa actividad del cerebro baja y tal vez comienza a procesar como de una manera distinta. Este tipo de sueños, tal vez por la actividad cerebral que estamos teniendo, o sea, diferente, que nos estamos como adaptando a otras maneras. Sí llevar el sueño al descanso, pero si nuestro cerebro estuvo trabajando tal vez todo el día, pues puede ser que comenzamos a tomar como ciertos elementos de las cosas que vivimos ese día o que vimos, pero también es muy cierto y sabido en la psicología, ¿verdad? Por tal vez algunos enfoques, que pues sí hay sueños que no los soñamos porque sí, ¿no? Comenzamos a conectar como ciertas cosas e hilar ciertas cosas pues de nuestra historia. Los sueños recopilan información de nuestro día a día y pues nuestro día a día hoy es muy distinto a como era hace 2 meses. Sugiero que a quien tenga un sueño extraño, pues trate de recordarlo, trate de escribirlo, trate sin tampoco hacerse sufrir demasiado al respecto, o sea, que tampoco sea como un asunto de sentarte a la mesa y no levantarte hasta que lo hayas escrito todo, sino como que conforme recuerdes algo, bueno, pues trata de anotarlo y pues lee lo que tú mismo has escrito y trata de ver si esto tiene algún sentido. Si no lo tiene, pues déjalo. Te vas a sentir muy extraño con algo que no tendría por qué ser. Y espera, tal vez dentro de una semana, tal vez dentro de 10 años, cobrarle sentido. Y si ya tú lo ves y tiene algún sentido, pues platícalo.
Muchos de nosotros somos afortunados al tener a nuestras familias completas durante este confinamiento. Otros tenemos la compañía de roomies, compañeros de cuarto o de una mascota. Pero hay otros que la pandemia los atrapó completamente solos. Esto para algunos puede no significar un problema, pero para algunos es mucho más difícil estar con ellos mismos que con otras personas. Primero, no satanizar la soledad por sí sola, no declarar que estar solo en automático es malo. Siento que muchas veces le tenemos miedo a estar solos, pero porque pensamos más cosas, muchísimas más cosas cuando estamos solos. Y para esas personas, sugerir lo más posible tratar de tener algún tipo de contacto con los demás en la medida de lo posible. Me parece que si una persona lleva como un orden, tal vez de actividades o de cosas más allá del trabajo o de la escuela, puede darse espacios incluso para él solo o incluso espacios con otras personas que no necesite exactamente de tener un contacto. Tratar de aprovechar espacios en los cuales pues puedas expresarte, si no es con otras personas, por lo menos contigo mismo. Escribir es un acto tremendamente terapéutico. Escribir lo que sea. Si tenías tiempo pensando en tal vez escribir un poema, escríbelo. Si quieres hacer un diario, una novela, yo creo que escribir es tremendamente revelador de nuestra propia situación personal y que hay que perderle el miedo a escribir con la mayor frecuencia posible para poder poner más atención a lo que nos está pasando. Tenemos que aprender a vivir tal vez de una manera diferente, a buscar nuevas maneras de sentirnos mejor con nosotros mismos, tal vez a disfrutar. Necesitamos descubrir qué más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué recursos tiene tal vez para poder pasar su soledad y que esto no lo angustie tanto? Porque pues estar solo en un lugar requiere que pienses más en ti y pues como sí, puede ser acordar horarios con tu familia, con tus amigos, para tener como este tipo de interacción, pero también saber qué estoy buscando en el otro, en las otras personas, que estando yo solo no puedo. Puede ser un espacio para encontrarte incluso a ti mismo y saber qué otras cosas hay, qué otras posibilidades hay, porque no sabemos si esto va a ser o muy corto o va a ser un tiempo muy largo donde tendremos que adaptarnos a vivir de maneras diferentes, ¿no? Y pues siempre vamos a vivir con nosotros. También de repente algunos momentos de silencios pueden ser muy buenos. Pues tal vez convenga un pequeño momento de silencio para platicar contigo mismo, tratar de reconocer tus propias necesidades. No lo quiero poner de una forma cursi como que, ay, sánate a ti mismo. No, espérame. Solo escúchate. O sea, escúchate, reconoce tus necesidades, reconoce tus debilidades y también tus fortalezas. Tal vez ahí descubras que ese reconocimiento que estás acostumbrado a buscar en el otro lo puedes tener de ti mismo. Toda la vulnerabilidad que tiene el ser humano se vio expuesta por un bicho que ni siquiera podemos ver. Y cada uno de nosotros tenemos miedos y debilidades y traumas que pues no contamos en un día común, en un día cualquiera. Pero que al momento de estar solos, de que nuestra normalidad y nuestra cotidianidad y nuestra vida entera se vio afectada, muchas veces todas esas cosas se pueden acumular y explotar en un solo día. Y la salud mental es algo que tenemos que procurar y cuidar todos los días, sin importar que sea o no un tiempo de confinamiento y de salvaguardarse en sus casas. Con estas charlas que acabamos de tener, ahora tenemos un gran panorama de cosas que podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos, de procurarnos de esa manera en la que no nos veamos tan afectados. Cosas tan simples como evitar un tema difícil o procurar más a algunos amigos que te hacen sentir mejor, o buscar alguna actividad o aferrarte a algo que te haga sentir bien sin que tú mismo te estés afectando físicamente. Eso puede ayudar muchísimo a la seguridad y a la confianza de una sola persona. Como dije al principio, este es un tema que se tiene que trabajar constantemente, día tras día, pero en realidad no hay ninguna otra manera más eficaz de tratarte a ti mismo que yendo a terapia.
Y ya es momento de quitarle este estigma y este pensamiento y este tabú de que la terapia psicológica solamente es para los enfermos mentales y los locos. No, en realidad yo soy una de las personas que cree fervientemente en que todos deberíamos de ir a terapia psicológica, porque tenemos ahí un montón de cosas guardadas que solamente un profesional puede ayudarte a entenderlas, a superarlas, a ser una mejor versión de ti mismo. Entonces esta es una invitación a todas las personas que me están viendo, a que si en esta cuarentena se dieron cuenta de algo que no les gusta a lo mejor de ellos mismos, de que a lo mejor tienen alguna inseguridad, algún tipo de problema con la forma en que viven, en que sienten, en que piensan, esta es una gran oportunidad de decidir, de tomar las riendas de tu vida y de convertirte en esa persona que realmente tienes que ser.